Pancho, el nahual del pueblo. Relatos de rancho 100% reales. Desde la infancia, Ver y yo éramos muy grandes amigos. Vivíamos en un humilde pueblito del estado de Colima. Allí pasamos muchos años. Íbamos a la misma escuela. Mis padres la estimaban mucho, ya que a ambos nos unía una gran amistad, así como la misma pobreza. Un día jugando, hicimos un juramento en el cual prometimos que nunca nos dejaríamos, que nuestra amistad continuaría, que estaríamos en las buenas y en las malas. Al terminar la primaria, mi padre se quedó sin empleo. La verdad, estaba desesperado, al grado que ya pensaba en irse a los Estados Unidos. Así que nos teníamos que mudar a otra ciudad. No sabía ni cómo darle la noticia a mi gran amiga, porque yo sentía que traicionaba nuestra promesa. No quería irme del lugar, pues ahí había pasado mi corta vida y mis grandes amigos se quedarían allí. No me atreví a despedirme de Vero, así que me dispuse a escribirle una carta y se la entregué con su madre, sin darle ninguna explicación, y después me eché a correr. Mi padre ya tenía todo preparado, así que saldríamos por la mañana. Durante el viaje, miraba cómo dejaba atrás aquel lugar en el cual pasé mi infancia, lleno de nostalgia. Lamentablemente, aquel pueblo quedaba en el olvido. Pasaron 5 años y la suerte no nos favoreció nada. Por eso nuevamente regresamos al pueblo. Mis padres ya se habían divorciado y yo me había quedado con mi madre. La casa que hace años habíamos rentado aún estaba desocupada, así que nos instalamos allí nuevamente. Para ese entonces yo ya tenía 17 años de edad. En mi primer día salí a caminar un rato, pues quería dar un vistazo para poder ver la casa que era de mi gran amiga. Al pararme frente a ese terreno, una mujer me dijo que toda la familia que vivía allí ya habían muerto y que por eso nadie vivía en esa propiedad. Quedé pasmado ante aquella noticia, pero ¿cómo era posible tanta desgracia? No sé por qué, pero me sentía culpable de no haberme despedido de mi gran amiga. Señor Chomo San Juan, los días pasaron y una mañana, al dirigirme a la escuela, vi de reojo a una muchacha. Esta tenía un gran parecido a Vero. Ella había doblado por una esquina, allí en el centro del pueblo. Así que de inmediato me apresuré para alcanzarla, pero no logré ver a dónde se había metido. Cierto día mi madre y yo fuimos al pueblo para hacer unas diligencias. Le dije que me esperara en la plaza. La verdad, estaba algo aburrido. Por eso me senté en una banca y al contemplar los alrededores, nuevamente vi a mi amigo Vero. Corrí, pero esta vez sí la alcancé. Le toqué el hombro y asustada rápidamente volteó. Me miró y me dijo: ¿Qué se le ofrece, señor? ¿En qué puedo ayudarlo? Es que yo no lo conozco. En su mirada se le notaba una gran tristeza, así que ansioso le exclamé: ¿Que ya no te acuerdas de mí? Soy Pablo, tu amigo. Su rostro cambió de semblante e inmediatamente me abrazó y ambos comenzamos a llorar. Me reprochó por qué la había abandonado. Le expliqué la causa. Platicamos por un gran rato y de pronto recordó que llevaba prisa y que tal vez luego nos veríamos. No tuve tiempo ni de preguntar que dónde estaban sus padres, pero lo bueno fue que estaba bien mi gran amiga. Por eso mi semblante cambió. Me sentía contento de verla. Para eso mi madre regresó y nuevamente nos fuimos a la casa. Cuenta mi historia que un sábado al mediodía llamaron a la puerta. Al preguntar, nadie respondió. Abrí y era Vero. Para eso le invité a pasar. Platicamos un largo rato y al preguntar por sus padres nuevamente,
Sus ojos se cristalizaron. Me sentía culpable por ser impertinente, así que para eso intenté cambiarle el tema. Ella dio un gran suspiro y me dijo que a sus padres los habían asesinado, pero de una manera espantosa. Cuenta la historia que ella se encontraba dormida, cuando de repente escuchó un fuerte ruido. Después este se convirtió en un alarido espantoso. Cuando se disponía para averiguar qué rayos estaba pasando, sus padres y hermanos ya estaban en el suelo sin vida. Recuerda que solamente escuchó un aterrador gruñido, después unos aullidos, y en segundos ya todo había terminado. Al descubrir los cuerpos inertes de toda la familia, quedó paralizada del miedo, y como pudo, se dirigió a la habitación para buscar un machete con que defenderse. No podía creer lo que les habían hecho a sus familiares. Aquello era desgarrador. ¿Quién sabe quién o qué cosa les había hecho todo eso? Era espantoso esa escena. La verdad, esto no lo había realizado un ser humano, por el tipo de saña, y más porque no les dio tiempo de gritar. La pobre juraba que no encontraba una explicación lógica a esto que vivió. De inmediato, dio la voz de alerta, y en minutos se juntaron todos los vecinos. Fue allí que descubrieron a casi toda la familia mutilada de una despiadada forma. Así que desde hace unos 5 años, se quedó a vivir con una tía, única hermana de su padre. Se los juro, no era la misma chica de antes, pues en su rostro se dibujaba una gran tristeza. Yo estaba asombrado de lo que le pasó, y sin más, la invité a la plaza del pueblo a comer un helado. Al caminar hacia el establecimiento, en el camino nos encontramos a un hombre de aspecto muy desagradable. Nos saludó. Su mirada era de morbo. Me di cuenta que mi amiga se sentía incómoda con él. Al notarlo le pregunté de su nerviosismo, y ella solamente comentó que el hombre le causaba mucho miedo. De hecho, a decir verdad, la ponía mal. Sin más nos olvidamos del tema y nos comimos el helado. En otra ocasión, la tía de Vero tenía que salir afuera del pueblo, así que mi amiga me pidió de favor que le hiciera compañía en ese tiempo, en lo que su tía estaba de regreso, pues iría al pueblo siguiente por un encargo. Sin ningún problema acepté. Mi madre tampoco tuvo inconveniencia en que yo la acompañara. De hecho, la condición era de que me quedara a dormir allí, en lo que llegara su tía, y si no, que al siguiente día volviera, porque estaba muy oscuro. Por la noche, saludamos a su tía, quien ya casi se iba de viaje. Allí me otorgaron hospedaje, así que mi amiga se fue a dormir a su habitación y yo me quedé en la recámara de al lado. Al acercarme a la ventana, vi como una gran ave, parecida a una lechuza, se paraba en un árbol, uno que se encontraba a medio patio. Todo lucía tranquilo y en armonía. En verdad, allí no pasaba nada. No sé por qué, pero algo me molestaba, tocaba mi ventana. Me paré varias veces para ahuyentar al tecolote o búho, ya que me ponía un poco nervioso, pues esa ave era de mala suerte, y seguía sin éxito sin poder dormir. Así que me daba vueltas, me revolcaba, esto en la cama, pero no podía dormir con nada. Me paré y le comenté a Vero sobre el pajarraco, y ella me dijo que desde que llegó a vivir a esa casa, ese animal se aparecía todas las noches, que en verdad tampoco le agradaba, pero pues lamentablemente no se marchaba con nada. De hecho le dije que yo ya estaba acostumbrado a dormir con las extrañas visitas, pero que algo estaba pasando, porque nuevamente esa madrugada, una y otra vez, el animal regresaba. De repente escuché un ruido a la altura del patio, pero ahora era un enorme gato negro. En ese lugar había un gran árbol, y para colmo, la luz de la luna iluminaba tétricamente, de manera
que todo se veía aterrador. No sé por qué, pero me percaté de que el gato no dejaba de mirar para mi ventana y después hacia la habitación de Vero. De pronto, como si fuera un sueño, vi cómo este animal se puso de pie. Se paró en dos patas y con sus manos abrió la ventana y se metió para dentro de la habitación. Al encaminarme para averiguar qué rayos estaba pasando, miré a Vero que estaba gritando. En verdad estaba aterrada. Me eché a correr y al entrar, vi cómo ese enorme gato negro atacaba a mi amiga. Le provocaba rasguños y le tiraba golpes. Les juro por Dios que esto es real y no lo estoy inventando, porque allí comprobé que en el norte del país los nahuales o brujos existen y son seres muy malos. Como pude tomé un palo de madera y le pegué fuertemente a la cabeza. Ese aterrador y enorme gato, al verme, trató de morderme, pero como estaba aturdido por el golpe, al verse descubierto, escapó por la misma ventana por donde había entrado. Vero se encontraba en shock. No podía creer lo que estaba sucediendo. De hecho, muchos recuerdos de la muerte de su familia vinieron hacia ella. Lo extraño de esto que cuento es que a pesar del ruido que hicimos, nadie, ni siquiera un vecino, acudió para ayudarnos. Asustada, me pidió que me quedara con ella y que la cuidara, y así lo hice. Cerramos muy bien todas las ventanas y nos quedamos profundamente dormidos. La verdad, al otro día, la tía salió a comprar maíz para hacer tortillas. Yo no supe ni a qué hora regresó de su viaje. El chiste fue que cuando regresó le platicamos de lo sucedido. Ella estaba incrédula. Decía que todo era nuestra imaginación, porque cuando llegó en la madrugada no escuchó ningún ruido, ni siquiera al interior de la casa. Como pude calmé a mi amiga y me regresé para mi casa. La verdad estaba un poco retirado. Pero bueno, para llegar a la casa tenía que pasar cerca de una cantina. Y al hacerlo, alcancé a ver cómo aquel hombre tan desagradable, quien era dueño del lugar, tenía una gran herida en su cabeza, la cual estaba sangrando. Este hombre se me quedó viendo, pero muy desafiante. Estaba furioso. Cuando volteó y miró que era yo, le pegó a la puerta con su pata. Aterrado, seguí mi camino, un poco asustado. Aquel hombre me daba mala espina. Algo me decía que no era de fiar y que tuvo que ver en esa extraña visita que tuvimos en la madrugada. Pero bueno, un día por la mañana, al dirigirme a la preparatoria, allí en la plaza se encontraba una gran cantidad de gente, la cual se veía muy asustada, pues estaban inquietos. Al acercarme me di cuenta que en el suelo se encontraba una mujer sin vida. Estaba destrozada. Era como si hubiera sido atacada por un enorme felino. Lamentablemente, esta señora era la tía de Vero. Al verla me quedé aturdido y alcancé a escuchar que la gente decía que aquella madrugada, cuando esta mujer salió a moler su maíz, fue atacada por un enorme lobo, el cual en fracción de segundos le arrebató la vida. Lo extraño de esto que cuento es que en esa parte jamás hubo noticias de que hubieran lobos, coyotes o tan siquiera pumas, pero la verdad sí de una presencia demoníaca, una que tomaba distintas formas. De hecho, sembraba el terror a placer. Algunos borrachos decían que la bestia rondaba a los alrededores y que era la misma que había asesinado a don Benito y a toda la familia de Verónica, y ahora a su tía. El anciano del lugar aseguraba que aquel ser era un nahual, pero uno muy distintos a todos, uno vengativo, inteligente y uno que era del pueblo. La gente del rancho ya estaba harta de los asesinatos de esta bestia y tenían que dar con ella, o de lo contrario todos correremos con la misma suerte. Lamentablemente, la mujer había corrido con esta
y no salió avante. También decían que la misma suerte pasó con los padres de Vero y que posiblemente la bestia quería terminar con todos. Eso era inaudito, pues yo no creía en semejante cosa, pero aquella noche miré a un extraño ser, uno que no era humano. Señor Chemo San Juan, al moverme de allí para buscar a mi amiga, nuevamente sentí una gran mirada, y ahora era este hombre, aquel que siempre la molestaba. ¿Acaso me lo tenía que topar en todos lados? No sé por qué, pero me causaba mucho coraje, pero a la vez escalofríos. De hecho, invadían mi cuerpo. Corrí para darle la noticia, pero cuando llegué, mi amiga ya lo sabía. Y estaba destrozada, pues ahora sí, se había quedado completamente sola. Y lo peor de todo es que su tía había muerto, de la misma manera en que fallecieron sus padres. Mi madre me sugirió que ella se quedara con nosotros, en lo que regresaba algún familiar. A los pocos días de que se mudara con nosotros, pasó algo extraño. Resulta que una tarde, ella fue a recoger sus cosas, pero no dejó que la acompañara, pues supuestamente quería un poco de privacidad. Pasaron las horas, y ella no regresaba. Sin pensarlo fui a ver qué rayos estaba pasando y por qué tardaba tanto. Al llegar noté que la puerta estaba abierta. Apresurado me metí a la casa. Le hablé pero no respondía. De pronto escuché un forcejeo en la parte de arriba. Como pude subí corriendo por las escaleras y al ingresar a su habitación vi nuevamente que otra bestia, aterradora como la primera, la atacaba de una forma salvaje. Ahora era un perro, uno de color negro, con ojos rojos, el cual estaba casi por morderla. Intenté defenderla, pero esta bestia se colocó en dos patas y me levantó con una gran fuerza, tanto que me levantó y me aventó contra la pared, donde quedé aturdido. Como pude, me puse de pie nuevamente. Para eso tomé unas tijeras que se encontraban cerca de la mesa. Me abalancé y no sé cómo le hice, pero se las clavé en los ojos. Este aberrante cero demonio soltó a mi amiga, y aquella bestia corría de un lado para otro despavorida. Gemía de dolor. Estábamos inmovilizados. No podíamos ni movernos, esto por el miedo que teníamos. Al verse superado el perro negro, rompió la ventana y escapó trepando por los árboles. Pero al intentar brincar, este se desvaneció sin fuerza. Cayó y se pegó en la calle. Allí quedó herida la bestia. De inmediato salimos y gritamos pidiendo ayuda. No tardaron ni 2 minutos y nos fueron a socorrer. Los vecinos traían machetes, rifles y cuchillos. La multitud estaba enardecida. Gritaban que aquel demonio o aquel maldito nahual era el culpable de los asesinatos del pueblo y que ahora estaba por allí malherido. Unos decían que abajo del árbol, otros que fue corriendo por el río. Fue allí que los campesinos aprovecharon que la bestia estaba herida. Fueron por sal. Y sí la encontraron y se la aventaron. Fue allí que este animal cambió de forma repentina. Ahora era una persona y no dábamos crédito, porque era el miserable dueño de la cantina, aquel despreciable ser, el cual estaba herido de muerte y pronto fallecería. Para eso la gente furiosa ya nos esperó y le roció combustible encima y le prendió fuego. Amigo Chemo San Juan, era espantoso ver cómo aquella cosa se retorcía ante la mirada y odio de los campesinos, y más de todos los que vimos morir a mucha gente. Ese hombre era un vecino del rancho, uno que causaba mucho miedo. Pero bueno, allí comprendimos que siempre hay que creer en las leyendas de los nahuales, en especial de aquellas que nos cuentan los abuelos, como esta que pasó en la Sierra de los Huicholes, en el gran estado de Colima, donde al contarlo a detalle, me regreso más de 40 años a mi juventud, y le contaré que años después, mi amiga perdió la razón. Se salió de su casa
tomó por rumbo desconocido y se suicidó a consecuencia de esto que nos pasó. Para terminar, les diré que vivo en los Estados Unidos, pero jamás y al día de hoy olvido esto que nos pasó con ese legendario nahual, la bestia del estado de Colima. Gracias. Relato. Escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Juan Carlos Barrios Colín.